Hola, bienvenidas y bienvenidos a un podcast con conciencia, miradas de mujer. Hoy nos adentramos en un viaje necesario en la inclusión de las mujeres en la educación superior. Aunque hoy en día las mujeres son mayoría en las aulas universitarias en muchos países, ¿significa esto que hemos alcanzado la verdadera igualdad? La respuesta lamentablemente es no. En los próximos 15 minutos exploraremos las barreras invisibles que persisten, la segregación horizontal y vertical, un currículum que a menudo nos ignora y sombra de la violencia sexual. Somos Laura Gelbes y Angie Salas. Les acompañaremos en este podcast educativo denominado Mujeres en la Universidad, la deuda pendiente. Bueno, empecemos con nuestro primer concepto, apreciada Angie, la segregación horizontal. Esto no se refiere a un fenómeno social que determina la división sexual del conocimiento en la cual las mujeres y hombres deciden qué estudiar. Te hago la pregunta. En este proceso de fenómeno social el que determina la división sexual del conocimiento en la cual mujeres y hombres deciden qué estudiar, ¿es la distribución desigual en distintas áreas de estudio? Piensen por un momento en qué programa hay más mujeres, probablemente en enfermería, educación o psicología, y en cuáles hay más hombres, en ingenierías, informática o física. ¿Consideras que esta es una distribución causal? No, Laura, en definitiva la respuesta es no. Esta división no es causal. Es el resultado de estereotipos de género profundamente arraigados que desde la infancia asocian a las mujeres con el cuidado y las humanidades. En ese sentido, para las mujeres, concentrarnos dentro del escenario de los cuidados ha sido nuestro techo. A los hombres con la tecnología, la razón, a lo que llamamos las ciencias duras. El problema es que estas elecciones, entre comillas, condicionadas, suelen llevar a las carreras con menos prestigio social y, lo que es más crítico, con salarios más bajos, lo que va a determinar su rol en el mercado y su capacidad de consumo. La inclusión no es solo entrar en la universidad, es tener la libertad real de elegir cualquier camino sin los grilletes de los prejuicios sociales. Las cifras muestran un contraste. En el 2022 las mujeres accedieron en educación terciaria más que los hombres, superados por el 5,1 puntos porcentuales. Sin embargo, esta ventaja educativa no se reflejó en la independencia económica del 2023, ya que casi el 30,4% de las mujeres carecían de ingresos propios, mientras que solo el 11,7% de los hombres estaban en la misma situación. Esto indica que a pesar de que la mayoría de mujeres están en escolarización, persisten las brechas significativas en su autonomía económica, un fenómeno que las organizaciones como ONU Mujeres y DANE señalan como una desigualdad de género en el ámbito laboral de los ingresos. El sistema social cultural produce que pensemos que existen trabajos para hombres y otros para mujeres. Las mujeres son buenas para unas cosas y los hombres para otras. Esos son construcciones sociales que replica el sistema. Por ejemplo, la brecha salarial, que es la brecha salarial, es la diferencia entre el promedio entre los ingresos de los hombres y las mujeres, generalmente expresada con un porcentaje del salario. Para los hombres en el 2025 fue del 11,2%, es decir, que las mujeres haciendo el mismo trabajo con las mismas condiciones de formación ganaban menos el 11,2% que los hombres que realizaban exactamente el mismo trabajo. Entonces, y adicional, tienen 4 horas adicionales de carga por concepto de trabajo doméstico y de cuidado. Wow, Angie, qué interesante. Esto nos abre la discusión a otro fenómeno, la segregación vertical. Ahora imaginemos que una mujer logra abrirse paso en una de esas carreras masculinizadas, se gradúa, hace un máster, un doctorado y luego se topa con la segregación vertical, también conocido como el famoso techo de cristal, que no la deja avanzar. Este fenómeno describe cómo a medida que ascendemos en la escala jerárquica universitaria, las mujeres comienzan a desaparecer. ¿Qué opinas, Angie? Pues la mayoría de las mujeres que se trabajan dentro del sector educación, que son estudiantes, que son profesoras o son profesoras asociadas, siempre vamos a tener un escenario de representación
en donde no vamos a estar en un reconocimiento paritario. Entonces, ¿cuántas mujeres conoces, por ejemplo, como rectoras? ¿Sí? Muy pocas. De hecho, un estudio del FODECEP menciona que en el país hay 89 universidades públicas y privadas y solamente 15 de ellas están lideradas por mujeres, solamente 15. Entonces las barreras aquí son múltiples, sesgos en la evaluación de resultados, sesgos también en la dificultad de conciliar esa vida familiar y una vida de carrera como investigadora, como académica, que a menudo tiene un escenario de exposición internacional y que necesita también ser valorada en un escenario de liderazgo femenino. Entonces la universidad debería ser ese faro de igualdad que reproduce en su propia estructura esa igualdad y no por el contrario ese faro que actualmente que es la reproducción de las desigualdades de género. Bueno, interesante, Angie. Veámoslo ahora, epistemología y currículo. ¿Dónde están ellas? Pero la exclusión no es solo de cuerpos en espacios, sino sobre ideas en las mentes. Hablemos de la epistemología y el currículo. La epistemología es en la teoría del conocimiento, que se considera saber válido. Tradicionalmente el conocimiento que se enseña en las universidades ha sido producido mayoritariamente por hombres blancos y occidentales. Por ejemplo, en filosofía se estudia a Platón, a Kant, a Nietzsche, pero ¿cuántas veces se mencionan a Hipatia de Alejandría? Como pilares fundamentales. En la literatura los cánones están llenos de nombres masculinos, invisibilizados, la vasta producción de escritoras. En ciencia todos conocen a Einstein, pero pocos a Rosalind o Franklin, cuyo trabajo fue crucial para entender el ADN. Un currículo que ignora las contribuciones de las mujeres está enseñando una versión incompleta y sesgada de la historia, del conocimiento. Incluir perspectivas feministas y de género no es un capricho, es una cuestión de rigor académico. ¿Qué piensas tú, Angie? Gracias, Laura. Mira que ese contexto que tú nos manifiestas tiene en cuenta lo que digamos que se ha tenido como escenario de discusión un poco muy oculto frente al estudio de género dentro de las universidades, y son los currículos. Entonces los currículos en las universidades son la evidencia de esa construcción epistemológica de las formas del saber de las instituciones que precisamente pretenden incorporar a sus estudiantes, y es importante señalar la poca o nula referenciación de las autoras dentro de los contenidos académicos. Y quiero señalar un proyecto que evidencia no solo la potencia de las mujeres en la ciencia, sino también que la producción de las mujeres puede construir y sustentar todo un programa académico. Ese es el ejemplo de lo que hizo la socióloga doctora en sociología Carolina Espinosa Luna, docente egresada de la UNAM, que junto con un equipo de sociólogas construyeron un programa de sociología soportado únicamente por teorías sociológicas de las mujeres. Y esto evidencia precisamente que el pensamiento de las mujeres sí puede sostener toda una disciplina, ¿sí? Y en ese marco también nos invita a pensarnos en la necesidad de construir el pensamiento de las mujeres en las demás ciencias. Qué interesante, Angie, pero no solamente el currículo, sino también hablemos de algo no menos importante que lo anterior, pero que sí es preocupante: la violencia sexual universitaria, el enemigo en las aulas. Llegamos a un punto doloroso pero imposible de obviar: la violencia sexual en el ámbito universitario. La universidad no es una burbuja ajena a la sociedad, y dentro de sus campus, aulas, oficinas también se ejerce violencia de género, desde el acoso callejero en las inmediaciones, pasando por comentarios sexistas o machistas en clase, el acoso por parte de compañeros, de docentes, de personal administrativo que abusan de su poder. ¿Qué piensas, Angie? Gracias, Laura. Este es uno de los temas que más ha levantado ampollas dentro de las universidades, y es que la violencia no es un asunto personal o individual, es un mecanismo de control que refuerza la dominación masculina en un espacio académico y crea un ambiente hostil que mina el autoestima de las estudiantes y de todo el personal que trabaja dentro de una universidad y que es mujer o que se identifica como mujer, y perjudica obviamente su rendimiento, y en muchos casos las lleva a abandonar
siendo estudiantes, sus estudios, o si estás ejerciendo un escenario de liderazgo femenino dentro de la universidad, también te lleva a dejar tu cargo. Entonces es hacer una referencia de que se requieren no solamente un ejercicio de identificación del problema, sino protocolos claros en donde exista un sistema de denuncias seguro y creíble, y una educación con consentimiento, con respeto, con lugares seguros para empezar mucho antes a llegar a una universidad que te permita ser mujer y que te proteja. Bueno, Angie, recapitulemos un poquito todo lo que hemos hablado hasta el momento. La inclusión de las mujeres va más allá de llenar las aulas. Choca con muros horizontales que las encasillan en ciertas carreras, con techos verticales que frenan en su carrera, con un currículo que las borra o las invisibiliza de la historia, y con una violencia que busca expulsarlas de su espacio. Bueno, es interesante todo lo que hemos visto hasta el momento. Claro que sí, Laura, y también es conocer estos problemas, es el primer paso para solucionarlos, ser conscientes y ejercer nuestro derecho frente al escenario. La universidad del futuro, la que merecemos, debe ser una que active y nos incentive a vocaciones tipo STEAM, a niñas, a mujeres, y que implemente políticas de conciliación y de paridad en todos los escenarios de liderazgo y de toma de decisión en las universidades, pero que también diversifique los planes de estudio y erradique de raíz cualquier forma de violencia machista dentro de nuestras aulas. Y es una tarea monumental, porque la única manera de que la universidad cumpla su promesa de ser motor de la igualdad y el progreso real es realmente incluir a las mujeres dentro de todo su proceso. Sí, Angie, de acuerdo. Bueno, este fue un vistazo a la deuda pendiente con las mujeres en la educación superior. Si este tema te resonó, te invito a investigar más, hables de ello en tus círculos y exijas cambios en tu propia universidad. Gracias, Laura. Este fue nuestro podcast, un podcast con conciencia denominado Miradas de Mujer. Muchas gracias por la conversación. Hasta la próxima.